Esta es la Kia Sportage. La probamos hace 8 meses en su versión diésel y en su acabado más simple. Ahora tenemos la versión bencinera con motor turbo y en su acabado más full. ¿Qué nos puede ofrecer esta variante? Veámoslo a continuación. Y antes de comenzar el video, agradecerle a nuestros amigos de Classic Car por haberme facilitado la unidad que estoy grabando en este video. Si quieres cotizar con ellos, te dejo un link por acá arriba para que cotices directamente con ellos, o ve a la página que te dejo acá abajo para ver todo el stock que tienen disponible en el momento que tú estás viendo este video. Así que sin más palabras, comencemos el video. Bueno, empezando por el frente, no cambia mucho más allá de tener algunos acabados en negro piano black más que la otra. Y las luces, cuando hicimos el review de la diesel, que te dejaré por acá, mencioné que las full venían con otro tipo de proyectores, pero acá en Chile en verdad todas traen el mismo faro como tal, que son de tipo reflectores y no de tipo proyector, lo cual en verdad se decae para lo que pide Kia en este acabado del motor turbo y bueno, con máximo equipamiento. Lo que sí cambia es que tendremos otras medidas, 235, 55, y lo que cambia realmente es el aro, dado que este es 19 y la que habíamos visto era aro 17. Bueno, por los lados no cambia mucho. El cerrado de las puertas, pobre, al igual como lo mencioné en su momento para la Sportage Diesel. Lo que cambia aquí, bueno, que tendremos la cámara de 360 grados, que ya vamos a ver, y en la zona trasera no cambia mucho. Seguimos manteniendo este piloto que pareciera unirse en portón trasero, pero no es así. Y bueno, en este acabado que tenemos el portón eléctrico. A ver, su maletero no tiene muchas manidades, por decirlo así. Tendremos una toma B12, tendremos iluminación 100% LED, tendremos una cortina para ocultar lo que llevemos en el baúl, lo cual se agradece. Abajo tendremos una rueda que me gusta, que es del mismo diámetro que las que tenemos afuera, y adicional tenemos lugares también para mejorar el espacio de carga, como estos compartimientos y bueno, alrededor de la rueda. Lo que me gustó es que Kia, pese a tener un sonido firmado en este auto, no desaprovechó usándolo en este espacio o malgastando ese espacio como tal, y puso el bajo en esta zona, lo cual se agradece. Portón, como te menciono, eléctrico, y se supone que tiene un sistema que si me acerco con la llave, el portón se abrirá automáticamente. Vamos a probar la llave inteligente de la Kia. Entonces, aquí me acerco. Bueno, primer intento malo porque tenía que tener el auto cerrado para que funcione. Tercer intento funcionó, tenía que alejarme más. Y apertura, maravilloso. Y bueno, para cerrar simplemente presionamos. ¿Qué te pareció? Bueno, al interior de esta Kia Sportage cambian ciertos aspectos bastante interesantes en cuanto a la versión que habíamos probado. Se siente en verdad un auto un poco más completo, algo que le faltaba a la diesel que probé. Claro, también el precio se eleva un poco, pero realmente acá se siente una calidad muy premium. Primero, bueno, las puertas tendremos plásticos suaves, manilla invertida, esto que pareciera ser una especie de fibra, pero no es fibra, es plástico nomás. Y bueno, todas las puertas recubiertas con plástico suave. Allá un poco abajo empieza a decaer la calidad. Por acá tendremos, bueno, para controlar el pliegue de los retrovisores, los elevalunas, el seguro de las puertas. Por acá tendremos para lo que es el portón, que es eléctrico, para el control de estabilidad, el freno de mano electrónico. Eso sí cambia en referencia a lo que veíamos en la Kia Sportage Diesel, dado que el freno de mano estaba en la zona de los pedales. No, esto es para ver fusileras, no es ningún tipo de guantera adicional. Los aireadores, ¿verdad? Muy premium esa zona. Tendremos paleta de cambio, lo cual se agradece. Bueno, el control de las luces, que es automática. Lo que sí me parece, por lo que vi, tiene luz automática alta. No tiene estas ópticas de tipo proyector, que en verdad se agradecería que las tuviese porque son un poco mejor en cuanto a tiempos cuando hay lluvia o mucha nieblina. Bueno, en el control volante, por acá tendremos para lo que es parte multimedia, botón personalizable que hemos visto en muchos productos de Kia. Acá para cambiar los diferentes aspectos que puedes configurar también, por lo menos todo eso puedo configurar para que vaya pasando cada vez que le doy una presión al botón que dice modo. Y bueno, y aquí para pasar entre diferentes emisoras, por decirlo así, y acá para subir o bajar volumen. Por acá vemos más aspectos de lo que es la conducción, dado que aquí podemos controlar el mantenimiento de carril, la distancia que me precede con el control crucero adaptativo, prender el control crucero, para también lo que es para subir o bajar en el caso del control crucero, la velocidad, y aquí para moverme dentro del menú que estamos viendo en esta zona. Acá puedo ir cambiando entre estos tres aspectos que me da, que aquí me da por lo menos a cuánta distancia me estoy manteniendo con el que me precede, y también me
muestra las líneas que estaría si me estuviese desviando. Tiene muchas ayudas a la conducción, lo cual se agradece en comparación a lo que veíamos en la versión diésel de entrada. Bueno, aquí tenemos información de viaje y acá información del auto. Lo que sí no me gusta, bueno, te dan un cuadro de instrumento, pero no te dan la posibilidad de personalizarlo más allá si cambiamos los modos de manejo, los cuales se cambian en esta perilla que vemos acá. Y si cambio los modos de manejo, ahí sí cambiaría lo que es solo la apariencia de esta Kia Sportage, como puedes ver. No se ve mal, pero me hubiese gustado también que me dieran la posibilidad de cambiar cosas por visualizar mapas, etc. Hay algo que sí noté, es que este volante, si lo pongo en ciertas posiciones, te entorpece la vista y en verdad tienes que tenerla siempre como en una sola posición, porque si no, como que te tapa visión, ya sea en la parte de abajo o en la parte de arriba, y no me gusta eso. Entonces, si eres una persona muy alta y lo pones así, capaz te empieza a tapar esta zona de acá, cosa que no me gusta, pero bueno, para que lo tengas en consideración. Hablemos del infoentretenimiento, que a ver, acá hay mucho para mencionar. Me gusta porque en verdad se siente bastante amplio en ese aspecto. Bueno, empezando, esto sería como un menú principal, que al final es como una especie de fondo de pantalla, por decirlo así, y este sería nuestra, por decirlo así, lugar de acciones. Tendremos, como puedes ver, para ver lo que es el teléfono. En este caso tengo conectado mi iPhone y te muestra el Apple CarPlay. Tiene un poco de latencia y en verdad cuando pones play a las músicas se nota esa latencia como tal. Cosa que bueno, para volvernos a Home presionamos acá abajo, que ya vamos a hablar de ello. Y bueno, tenemos para lo que es las notas de voz, que en algún minuto te mencioné, si no me equivoco, cuando hicimos el review del Kia Morning o el Kia Sonet, que te dejaré por acá arriba. Estos Kias tienen la opción de grabar lo que se esté hablando dentro del habitáculo. No sé en qué ocasión lo usarías, pero tienes la opción de hacer. Bueno, tendremos para ver opciones del climatizador, que como puedes ver obviamente es bisona, y bueno, te da posibilidad de controlar lo que es por dónde sopla, por dónde circula el aire y para apagarlo como tal. Tendremos opciones para ver la radio, tendremos para ver medios, en este caso me da todas estas opciones, hasta la opción del Apple CarPlay y sonidos naturales, que vimos también, si no me acuerdo, en el Kia Niro, que te da esta opción como de especies de sonidos de ambiente. Algo curioso, voy a decir único, capaz a alguien le va a servir que lo tenga allí. Bueno, tendremos para ver lo que es videos mediante USB, tendremos el Android Auto si tuviese Android Auto conectado, y en este caso tengo conectado el Apple CarPlay. Tengo esto en modo silencio, que ya lo había visto también en el Kia Niro, que lo que hace es priorizar los parlantes de la zona delantera y la zona trasera estarán callados, expuesto por si tienes niños en la zona trasera. Bastante bien. Y bueno, ajustes del auto, aquí tenemos muchas configuraciones que ya no vamos a tocar en estas reseñas, dado que perdemos mucho tiempo en este apartado. Es un sistema bastante bueno, me gusta, por lo menos aquí te muestras en la esquinita, ahí me está indicando que el teléfono se está cargando, porque lo tengo justamente ahí, y el teléfono ya se está empezando a recalentar. Entonces, que uno podría pensar que es ventilación, pero no sopla nada, es como para solo disipar el calor. Bueno, el cuadro de lo que es el climatizador y parte multimedia, que también hemos visto en otros productos de Kia, que me encanta. Si presionamos acá tenemos acciones a lo que es el apartado multimedia, y si tenemos acá acciones para lo que es el apartado del climatizador, que también me encanta porque también las perillas van cambiando entre una para subir o pasar multimedia y la otra para cambiar al climatizador de las dos zonas. Bastante bien. Bueno, esta zona tiene esta tapa, todo esto es piano black, no le va a ir bien con el tiempo. Tendremos una toma B12, un puerto USB tipo A, un puerto USB tipo C, y esto que te indica cuando estuviese cargando algo en esta zona. Más abajo aquí sí encontramos botones que le hacían falta equipar a lo que es la Sportage que habíamos probado, porque aquí sí tenemos ocupado todo. Tenemos las ventilaciones de los asientos y la calefacción, lo cual se agradece. También tendremos la posibilidad de calefacción del volante. También cambia en comparación a la Sportage que habíamos probado, es que la Sportage Diesel tiene la palanca tradicional de toda la vida y esta tiene esta perilla. Yo sigo prefiriendo la palanca porque en verdad es un poco más cómodo, pero sin duda esto lo que te hace es ganar espacio en esta zona. Acá más abajo tendremos, bueno, control de descenso, auto hold, para desactivar lo que son sensores, para poner la cámara de 360 grados y los modos de manejo como te mencioné, y para bloquear el diferencial del auto como tal, por si necesitas hacer un poco de todoterreno. Bueno, tenemos también cámara de 360 grados, que así es como se ve de muy buena calidad, ahí sí es aplaudible. Tendremos también la opción de ver el auto en tiempo real, eso también está bastante bien.
y bueno, también te muestra una vista periférica de la parte de arriba. Capaz también lo que me encanta de este auto es que si pongo una luz de cruce, me muestra el punto ciego del lado que estoy colocando la luz de cruce. A eso sí le quedó muy bien Kia, porque te mitiga un punto ciego. Bueno, igual tiene sensor de punto ciego en esta zona, y si no fuese suficiente, si aún persistes en meterte y hay un auto ahí, el auto te corregirá la maniobra para que no choques como tal. Bueno, ya hablamos de esta zona, nos faltaría hablar de los portavasos, que son plegables y bueno, te ayudan si quieres una zona un poco más larga o si necesitas para colocar una bebida. En el box, en verdad, abajo tenemos alfombra, no tendremos ningún puerto USB y en verdad está bastante bien en cuanto a amplitud. No se ajustan longitudinalmente ni de altura, pero no hace falta porque en verdad está en un lugar bastante cómodo. Siguiendo por acá, bueno, tendremos guantera iluminada y no mucho más. Más arriba tendremos retrovisor electrocromático, iluminación LED que como puedes ver es táctil o también la puedes presionar desde ahí, y tendremos en esta versión techo panorámico aperturable que apertura con una sola acción. Eso me encanta y abre hasta ahí. Ahí sí creo que se cayó porque hubiese podido abrir más, pero no, solo esta es la única apertura que tiene. Y bueno, también como se abre un solo botón, también se cierra de una sola acción. Bastante bien Kia, y cierra y abre muy rápido. Ahora veamos qué nos ofrece las plazas traseras. Y se me olvidó mencionar los asientos, que bueno, son de cuero, como te mencioné, ventilados también y calefaccionados, ajuste eléctrico, y en pocas palabras son bastante cómodos, y también bueno, se agradece que tenga apoyo lumbar, lo cual se agradece para viajes largos como tal. Bueno, en las plazas traseras empecemos a hablar de su espacio, que es bastante considerable, tiene mucha amplitud, tiene estas especies de ganchos aquí y en esta zona como para colocar cosas. Tendremos puertos USB en esta zona, que bueno, también se había visto en otros productos de Kia, uno por cada asiento. Tendremos salidas de aire, no se controla el climatizador, solo tiene bisona en la parte delantera y tiene esta especie de compartimiento en esa zona. La amplitud es muy buena y la calidad de los materiales es un poco inferior, dado que ya aquí tendremos plásticos duros en toda esta zona y solo acolchado en donde colocas tu brazo. La altura del techo es bastante buena, como puedes ver, me queda harto espacio. Tendremos también iluminación LED en esa zona, como puedes ver, y tendremos apoyabrazos que tiene también sus portabebidas. Los asientos en general se sienten bien, no se pueden ajustar longitudinalmente, pero en realidad se siente calidad en este interior. Ahora vamos a hacer algo diferente. Antes de empezar la prueba de manejo, vamos a probar el sonido, bueno, dado especialmente porque está firmado por Harman Kardon, a ver qué tal suena. Para eso, bueno, he puesto el micrófono en esta zona que sería como una zona central para ver cómo se escucha desde el centro. Y bueno, voy a poner 10 segundos más o menos de la música para que veas cómo se escucha esto, y voy a subirle harto volumen. Que lo hayas escuchado con cascos o audífonos para que veas cómo realmente se escucha. Bueno, ya en la prueba de manejo de esta Kia Sportage bencinera con motor 1.6 turbo, y bueno, también la versión más full, hay que mencionar que no, bueno, sensaciones de manejo en cuanto a suspensión no va a cambiar mucho, dado que tenemos el mismo esquema de suspensión, multibrazo atrás, lo cual se agradece, pero no es adaptativa. Y bueno, es un auto placentero, muy familiar, no es deportivo sin duda. Cuando estás un poco a velocidades altas puedes sentir que rebota mucho, pero no al nivel de volverse inseguro o molesto. Vamos a ponerlo en modo normal, que estoy en modo Sport. Bueno, ahorita voy en una plena subida, voy apenas tocando el pedal y el auto está en la marcha que tiene que estar, mantiene el motor revolucionado para no perder ese torque que necesito en esta subida que es un poco inclinada. El auto se comporta bien, también hay imperfecciones del camino y no se sienten ruidos al interior. En verdad es un auto que está muy bien logrado en cuanto a comodidad, al punto de estar justo en el, valga la redundancia, en el punto exacto entre comodidad y capaz un toque deportivo, pero como te menciono, no es deportivo porque la suspensión a altas velocidades tiende a rebotar, porque bueno, este auto lo que busca es comodidad, no deportividad. Lo he mencionado mucho, pero hay que dejarlo bien claro. Es un auto que tiene mucha picadez con la entrega de potencia, porque ese turbo en verdad hace la diferencia entre un motor naturalmente aspirado y un motor, valga la redundancia, turbo. Está bien logrado en este Sportage la entrega de potencia. Por lo menos acá ponemos modo Sport y le metemos fondo.
¿Verdad? Bastante bueno. Me gusta porque en verdad hace los cambios justamente cuando se termina el rango del torque de este auto y está bien logrado. Lo que sí, bueno, lo mismo que le pasaba a la Sorento, tiene ese problema de que no es tan rápida como una, lo voy a decir, pero a las DSG del grupo Volkswagen, pero en verdad la caja en términos de entregarte justamente la potencia del torque está bien logrado y me gusta. También, bueno, tenemos el modo normal, un modo que está para, si quieres a veces, no sé, incorporaciones o tener un poco más de economía, está ahí. Y bueno, si quieres 100% economía, está este, que esto lo que va a priorizar es siempre tener la marcha más baja posible para ahorrar combustible. En cuanto a asistencia a la conducción, bueno, tenemos mantenimiento de carril, que ideal siempre que lo desactives si no lo vas a usar, porque te da como que la dirección un poco más de dureza, dado que bueno, él va a estar constantemente midiendo las líneas y lo que va a hacer es corregirte. Por lo menos acá, si no hago nada, él automáticamente aquí él me va a corregir, como puedes ver. Y aquí vamos a ver qué hace, porque aquí se pierde la línea, ahí la vuelve a recuperar, pero acá me está llevando para allá. Entonces es un sistema que, a ver, funciona más o menos bien, pero no te tienes que confiar 100% de él. Pero a ver, es un sistema que he probado ya en otros modelos y funciona bien. El frenado autónomo de emergencia no es tan invasivo, lo cual se agradece, porque a veces algunos simplemente te acercas mucho y empiezan a pitar. Este no. Bueno, tiene lo del sensor del punto ciego, que de día no se ve mucho, pero está ahí. Lo que sí me gusta es lo que te muestra acá cada vez que pongo una intermitente, dado que en verdad ayuda harto. Y también tienes la opción de que si activo la cámara, me muestra siempre la cámara de atrás para mejorar tu ángulo de visión. En verdad es un auto muy familiar, ¿verdad? Muy fácil de manejar, tiene mucha asistencia a la conducción, funciona relativamente bien. Es un motor que en este modo normal o eco, que son sus modos por decir de mayor confort, el auto cumple a cabalidad. Es un auto muy bueno. Cosas a criticar, bueno, capaz me hubiese gustado, como te mencioné, las luces que fueran de tipo proyector en este acabado, que es bastante caro, sería lo mínimo a pedir. Y cosas, bueno, la caja, que puede tener ese punto en que a veces no es tan rápida, pero es muy buena en qué parte de la marcha tiene que hacer el cambio. Entonces en ese aspecto sí es bueno. Lo que no es bueno es, como te digo, en cuando hace el cambio, que no es tan rápido. Esta zona de negro piano black también no me gusta mucho porque se va a rayar. Si te lo compras, ponle un protector ideal. Pero en términos generales es muy buen auto. ¿Es muy caro? Sí, no te lo voy a mentir, pero en verdad tienes un casi muy buen producto. Ningún producto es perfecto, tenía sus detalles, pero en verdad este es bastante placentero, lo cual es 100% recomendable. Y bueno, ya que llegaste a esta parte del video, anda a ver el video que hice del Volkswagen T-Cross, otro sub inferior en cuanto a segmento, pero también bastante interesante en cuanto a equipamiento, precio. Pincha aquí y anda a verlo.